RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Rodeada de agua y vallas, a 3 horas y media de avión, un ferry y varios autobuses desde Washington está la base militar de Guantánamo y su prisión. Han pasado 22 años y el mundo se ha olvidado de Guantánamo. Te preguntan, ¿aún está abierta? Sí, está abierta y tiene gente. Tras los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos construyó a toda velocidad una cárcel en Guantánamo, en Cuba, para albergar a los detenidos de la llamada guerra contra el terrorismo. Que la administración de Bush pensaba que era un hueco negro legal, a legal black hole, que la ley no existía en Guantánamo, que es imposible. La ley existe en toda parte del mundo, inclusivamente en Guantánamo, así que eso fue error. Convertida en sinónimo de torturas y de secretismo, llegó a tener casi 800 presos. Torturamos en Guantánamo. Lo hicimos de forma intencionada y lo hicimos para conseguir la información que queríamos escuchar. La mayoría de esos detenidos fueron liberados años después sin que se presentasen cargos en su contra. No es ninguna vergüenza. Todo lo contrario, es más bien un acto de bondad que están vivos todavía. Hoy, en la cárcel de Guantánamo quedan 30 prisioneros, 5 de ellos vinculados con el 11 de septiembre. Pero un juicio en su contra y con eso algo de paz para las familias de las víctimas parece todavía lejano. Soy María Carou, soy la corresponsal de Radio Nacional de España en los Estados Unidos y he venido hasta Guantánamo porque creo que esto merece una explicación. Llegar hasta Guantánamo no es una tarea sencilla. Los viajes los organiza el Pentágono, el Departamento de Defensa estadounidense, una vez por semana. Salen y vuelven los sábados. El vuelo bordea Cuba, en ningún momento pasa por encima de la isla. Después de 3 horas y media, aterrizas en un aeropuerto militar. Los carteles ya te avisan que nada de fotos. Después hay que tomar un ferry y varios autobuses que te llevan a la base militar, una especie de ciudad estadounidense en miniatura. Rodeada de vallas y alambradas, Guantánamo es un espacio totalmente aislado. Todos los suministros llegan hasta aquí desde fuera: papel higiénico, agua, frutas tropicales, todo viene en barco o en avión. La base militar tiene un McDonald's, campo de golf, cine al aire libre, una iglesia, una mezquita y una prisión de la que apenas se habla en voz alta. No se puede visitar ni se puede fotografiar. Ya íbamos avisados de antemano. Te van a dar el Disneylandia, ¿verdad? Pero sí. Te van a enseñar lo que el Departamento de Defensa quiere que veas. Tendrás un guía, cada foto que hagas debe ser aprobada, todo lo que hagas será cuidadosamente examinado porque quieren controlar la narrativa. They say they want to control the security. Okay. Sí, bueno, vale. Quieren controlar la narrativa diciéndote que quieren controlar la seguridad. Cada imagen que tomes, hasta un selfie, para enviar a tu familia o a tus amigos tiene que ser aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Las que son descartadas deben ser borradas antes de abandonar la isla. Pero, ¿cuál es el motivo de tanto secretismo? ¿Qué pasa con Guantánamo? What? It's 11:37. Oh my God. United 175, New York. Oh my God. So both towers are now. I'm on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Live, say your prayers. I'm dying. Sonó como un volcán. Fue un retumbo. ¡Bum! Fuerte.
Roger Pardo Maurer era subsecretario de Defensa en el año 2001. El avión que se estrelló en el Pentágono el 11 de septiembre se llevó por delante su despacho y a varios de sus colegas. Él no estaba en la oficina en ese momento y por eso salvó su vida. Yo no tuve la menor duda de que era Al-Qaeda la que había sido. I will not forget the wound to our country. No olvidaré la herida a nuestro país ni a quienes la han infligido. I will not yield. No cederé, no descansaré, no cejaré en la lucha por la libertad y la seguridad de los norteamericanos. Los atentados del 11 de septiembre dejaron casi 3.000 personas fallecidas. El miedo y la rabia tomaron cuerpo en el gobierno de los Estados Unidos, que prometió venganza. Comenzaba ahí la llamada guerra contra el terror, con la invasión de Afganistán, buscando a Bin Laden, a sus cómplices y a posibles terroristas. Roger Pardo Maurer nos explica que desde el principio el gobierno tuvo claro que iba a necesitar un lugar donde albergar a los detenidos de esta guerra. Se necesitaba un lugar donde podríamos tener a estos detenidos por largo tiempo, posiblemente el resto de sus vidas. Un lugar donde la interferencia de las leyes de Estados Unidos no impediría que tuvieran valor de inteligencia. Reconoce que buscaban un lugar en tierra de nadie donde las leyes no aplicasen para poder interrogar a los detenidos libremente. En el Pentágono se abrió una especie de tormenta de ideas. Se planteó la opción de instalar a los presos en barcos o en una isla lejana. Yo propuse en una reunión la isla de Tinian. No, nadie sabe dónde es, y ese precisamente era parte del punto que yo quería establecer. La isla de Tinian, en el Pacífico, a más de 30 horas de viaje en avión. Si se pone en Guantánamo, todo el mundo va a querer ir a Guantánamo a verlo. Periodistas como vos. No, pero es parte de lo que tienen que hacer ustedes, sin lugar a duda. Pero van a querer ir a verlos, van a haber abogados que se van a meter ahí para asegurarse de que cómo los están tratando. Y ahí nos vamos a comprar un lío y dolor de cabeza enorme. Las reticencias de Roger Pardo Maurer no tuvieron éxito, pero se convirtieron casi en una premonición. En noviembre de 2001 se decidió instalar la cárcel en Guantánamo. En enero de 2002 empezaron a llegar los primeros presos a la isla. Los primeros prisioneros talibanes y de Al-Qaeda han llegado ya a la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Estas que van a ver son las imágenes del aterrizaje del avión militar. Vestidos con el mono naranja, engrilletados de pies y manos, con los ojos tapados y grandes cascos en las orejas. Su imagen dio la vuelta al mundo. Vestían monos de color naranja, iban esposados y algunos llevaban incluso grilletes. Amnistía Internacional ha protestado por las condiciones en que se ha efectuado el traslado. En Guantánamo hoy puedes visitar, pero no puedes fotografiar el campo Rayos X. Es un campo de detenidos al aire libre. Ahora está abandonado y lleno de maleza. Ahí se instaló a los primeros presos durante 4 meses hasta que se construyó la prisión definitiva. No sabíamos ni dónde estábamos. Imagínate, cuando llegábamos estábamos enjaulados en cemento y vallas. Nada nos protegía del sol, de la lluvia. Mansour Adaifi fue uno de esos primeros detenidos. En su celda había 2 cubos, uno con agua, otro para ser usado como retrete. Iba a decirte que como animales, pero hasta los animales merecen un poco de trato humano. Las cifras oficiales bailan, pero en Guantánamo llegó a haber cerca de 800 detenidos. Algunos eran apenas unos niños. Tenía 18 años cuando fui vendido a la CIA, cumplí 19 en un agujero negro y los siguientes 14 los pasé en Guantánamo. Muchos habían pasado antes por los llamados agujeros negros, las cárceles secretas de la CIA alrededor del mundo. When Guantánamo was created, it was supposed to be for the worst of the worst.
Guantánamo se creó supuestamente para albergar a lo peor de lo peor, pero una vez en Cuba, algunos de los que allí trabajaban se dieron cuenta de que había un problema con los detenidos. La gran mayoría de ellos no había hecho nada. Mark Fallon dirigía en Guantánamo a un equipo de interrogadores. Fueron recogidos a cambio de recompensas. La gente podía ganar hasta $5,000 entregando a alguien de una tribu vecina. Así que acabamos con lo que yo llamé bebés recompensados o jornaleros. Personas que no tenían ninguna conexión con Al-Qaeda. Simplemente fueron arrestados porque pagamos por ellos y no fueron examinados adecuadamente antes de ser enviados a Guantánamo. Mark Fallon nos explica que en Guantánamo había dos grupos de interrogadores, el suyo, que buscaba pistas para un posible juicio, y otro grupo militar que buscaba información sobre Al-Qaeda y posibles nuevos ataques terroristas. Y aquí es donde empieza el segundo problema. La base militar de Guantánamo es un lugar pequeño donde suena el himno todas las mañanas y todas las noches y donde los trabajadores se encuentran una y otra vez en el bar, en el supermercado, en el gimnasio. Los militares que están estacionados en la isla, en la base, comen juntos, hacen ejercicio juntos, se divierten juntos y hablan de lo que están haciendo, entonces se cuenta uno al otro lo que está pasando en la base. Alberto Mora era el abogado principal de la Marina de los Estados Unidos en la época. Descubrió a través de los interrogadores civiles que en Guantánamo se aplicaba un trato cruel a los detenidos, que el encargado de la sección militar había pedido permiso expreso para ello. La hoja encima de todos los documentos mostraba la firma del secretario Rumsfeld dando su aprobación para el uso de esas técnicas. Lo que noté es que el documento no tenía cualquier tipo de restricción. El secretario de Defensa había autorizado el uso de crueldad sin límite alguno. Al principio, Alberto Mora pensó que había sido un error inocente, pero al elevar el asunto a más altas instancias descubrió que el equivocado era él. Entonces me di cuenta que no se trataba de un error. Bueno, siempre fue un error legal, porque el consejo legal fue erróneo, pero esto fue el uso de crueldad y, ya sabemos, tortura, era una decisión deliberada. Y que no solo Donald Rumsfeld, sino que el propio presidente de los Estados Unidos, George Bush, había autorizado el uso de torturas en Guantánamo. Lo autorizó personalmente. First, I would like to thank you so much for having me, and congratulations that you made it to Guantánamo Bay. El mauritano Mohamedou Ould Slahi fue una de las víctimas de esa tortura. Because I was subjected to, torture, to sexual assault, sleep deprivation. Ha contado en un libro y para este podcast que fue torturado. Relata abusos sexuales, aislamiento durante casi un año, frío extremo, golpes, meses sin poder dormir. And nothing hurt me more than when they came to me, they told me they would kidnap my mother. Nada me hizo más daño que cuando me dijeron que secuestrarían a mi madre e insinuaron que abusarían sexualmente de ella. Ahí les dije, preguntadme lo que queráis y escribiré lo que queráis. Por eso escribí mi confesión falsa y fui la primera persona designada para la pena de muerte. Te vamos a matar, me dijeron. Pero yo no sentía nada, estaba completamente entumecido. Mohamedou pasó 14 años en Guantánamo, fue liberado en 2016 sin que se presentase ningún cargo contra él. People, especially in Europe, where you're from, they don't understand the feeling when you are completely exposed to the power of the government. La gente, sobre todo en Europa, no entiende el sentimiento de estar completamente expuesto al poder del gobierno sin abogado, sin ley. El gobierno puede hacerte lo que quiera. Es desalentador, es muy doloroso no poder defenderte. That you cannot defend yourself. If we're going to take you over to the windward side, you will
El viaje a Guantánamo tiene un motivo oficial. Vamos a la base militar para seguir una audiencia previa a un posible juicio por los atentados del 11 de septiembre. Es la número 48. En el vuelo viajamos un puñado de periodistas, el juez del caso, abogados de la defensa, de la acusación, traductores y familiares de las víctimas de los atentados. The youngest brother of Edward P. Felt, who was murdered. Soy el hermano pequeño de Edward Felt, asesinado el 11 de septiembre. Era un pasajero del vuelo 93, el derribado por sus ocupantes en Pensilvania, nos cuenta Gordon. Es la segunda vez que viene a Guantánamo. Colin Kelly ha estado aquí más de 10 veces. Esta prisión no nos ha traído más que frustración. Es difícil pensar que han pasado 22 años desde que mi hermano y otras casi 3.000 personas fueron asesinadas y todavía nadie ha sido juzgado por esas muertes masivas. ¿Y cuál es el motivo de ese retraso, de esa falta de justicia? But what really slows it down is all of the secrecy. And the biggest reason for all of the secrecy is torture. Todo el secretismo motivado por la tortura, no responde David Brooke. Él es abogado de uno de los 5 prisioneros de Guantánamo acusados oficialmente de terrorismo y conspiración por el 11S. Acusación y defensa llevan años debatiendo qué pruebas y confesiones son válidas para un juicio por haber sido obtenidas bajo tortura. Si estos hombres nunca hubieran sido torturados, supongo que el juicio ya se habría celebrado. Algunas víctimas temen morir sin ver justicia, como Joel Shafiro, de 75 años, que perdió a su mujer en las Torres Gemelas. I need this to end to give me a sense of closure, not justice. Él pide un pacto con los acusados, cadena perpetua, a cambio de reconocer su culpabilidad. Dice que necesita tener la sensación de cierre, que ya no espera justicia, pero no todas las víctimas opinan lo mismo. Justice takes time. La justicia necesita su tiempo. Is my goal to see them convicted and to see them executed. Mi objetivo es verles condenados y ejecutados, nos dice Gordon Felt. De los casi 800 detenidos que ha habido en Guantánamo, solo uno ha sido juzgado. En la cárcel quedan ahora 30 presos, 5 vinculados con el 11 de septiembre, 6 con otros atentados, 3 detenidos de forma indefinida y una quincena esperando a que algún país les acoja. Mantener esta prisión cuesta $500 millones al año. Keeping this facility open is contrary to our values. It undermines our standing in the world. It is viewed as a stain on our broader record. Barack Obama prometió cerrarla. We are keeping open, which we are keeping open. And we're going to load it up with some bad dudes, believe me, we're going to load it up. Donald Trump prometió llenarla de gente mala, pero ninguno ha cumplido. President Obama, when he tried to take that stand, cuando Obama dio ese paso, no tenía ni idea de cómo de profundamente implicados estaban algunos de la administración en este programa de torturas. La tortura corrompió no solo a estos individuos, sino a las instituciones. Guantánamo sigue abierta y lo seguirá, según Mark Fallon. Continuará, en opinión de Alberto Mora, siendo un símbolo de los errores del país tras los atentados del 11 de septiembre y un recordatorio de cómo Estados Unidos un día perdió su legitimidad moral. Esto no se trata de ellos, quiere decir los terroristas, las personas que hubieran querido hacer daño a los Estados Unidos. Se trata de nosotros, de las personas que somos. Y por cierto tiempo éramos torturadores. Éramos un gobierno y un país que había autorizado y aplicado la tortura contra individuos, en contra de todos nuestros valores, contra toda nuestra ley. Hoy en día son ya pocos los que defienden públicamente la actuación en Guantánamo. Roger Pardo Maurer es uno de ellos. Él justifica el trato dado a los prisioneros. Para mí que demasiado bien. Yo considero que todos ellos fueron recogidos en circunstancias que no dejan para mí la menor duda de que estaban involucrados
en terrorismo contra afganos, contra otras personas, contra Estados Unidos, o sea, que merecen estar detenidos, no me queda la menor duda. Me parece que los tratamos inclusive un poco demasiado bien. Mientras, desde Serbia, donde vive ahora, Mansour Adaifi dice que todavía tiene pesadillas con Guantánamo. Every single day. Every single hour. Y que recuerda sus días en prisión a cada hora, igual que Mohamedou en los Países Bajos, que dice que muchos días se despierta entre temblores. My decision is to forgive, because through forgiveness I find freedom. Mi decisión es perdonar, porque a través del perdón encuentro la libertad, y mi libertad es perdonar a todos los que estuvieron implicados. Everybody who was involved. Y en Nueva York y en otros lugares del mundo, miles de familiares de víctimas del 11S siguen viviendo con su dolor a cuestas y esperando algo de justicia y algo de paz. Es como un dolor de muelas del corazón. Siempre está ahí y de forma periódica vuelve con toda su intensidad. Esto merece una explicación es un podcast de Radio Nacional de España y del equipo de audio digital de RTV Noticias. El montaje es de Juan Luis Martín y yo soy María Carou.